Muy buenas tardes a todos. Soy el estudiante Carlos David López Gudet, estudiante de la Instituto Universitario Politécnico Santiago Mariño, cursante de la carrera Ingeniería Electrónica y con la extensión de la universidad, la extensión Puerto Ordaz. Hoy le vengo a explicar por medio de esta revista digital sobre la historia de la ingeniería, el cual es una actividad para la materia que estoy cursando llamada Ética y Deontología Profesional. Sin más preámbulos, comencemos. Primeramente, veremos lo que es la historia de la ingeniería. Muchos dirán que la ingeniería apareció, ¿verdad?, cuando se construyeron los grandes monumentos en el antiguo Egipto, las pirámides, o en la antigua Roma, los coliseos, las grandes ciudades. Pero generalmente, la ingeniería inició desde que el ser humano aprendió desde la prehistoria a crear herramientas, por ejemplo, con piedras, lanzas, cuchillos, y usando la primera señal de energía que consiguieron, que es el fuego. Eso quiere decir que la ingeniería comenzó desde mucho tiempo de la prehistoria, ya que el hombre, como dicen, fue la necesidad que hizo a los primeros ingenieros de la historia, la necesidad de crear cosas o la necesidad de crear una herramienta que utilizaran para un fin propio, es lo que creó a los primeros ingenieros en la historia. Podemos decir entonces que la ingeniería apareció desde que el hombre aprendió a usar su ingenio para resolver problemas que se le presentaban en la vida. Ahora bien, ahora veremos sobre la ingeniería en el Antiguo Egipto. En el Antiguo Egipto, hace muchos años, en los años 1700 a.C., se trabajó mucho con la piedra. Y ya que tenían a su disposición cantidades de piedra y un buen sistema de transporte, el cual lo conocemos como el río Nido. Y la tecnología de los egipcios en cuanto a su ingeniería se caracterizó porque fue una evolución muy lenta, que demoró miles de años, ya que cargaban rocas demasiado pesadas para construir estas pirámides y utilizaban herramientas un poco básicas como son la rampa y la palanca. Pero a pesar de esto lograron construir varias edificaciones muy sorprendentes, como el muro de la ciudad de Menfis o las pirámides. Una de las famosas pirámides conocidas es la pirámide de Keops, construida en la quinta dinastía. Ahora, ¿quién fue el primer ingeniero de la historia? Si alguna vez se ha preguntado quién fue el primer ingeniero de la historia, muchos dirán que fue en la prehistoria, como anteriormente dijimos. Pero la primera persona en ser llamado primeramente ingeniero, fue Imhotep, nacido en la ciudad de Egipto, Ankh-Toro. Su padre fue un famoso arquitecto y fue por él que su hijo comenzó la carrera de ingeniería. Originalmente él se lo conoce porque empleó el término de columnas para construir las famosas pirámides. Ya que las pirámides calizas que utilizaban en esa época su peso era demasiado elevado, él, Imhotep, lo solucionó usando bloques más pequeños para que fueran más fáciles de manejar y más fáciles de transportar. Ahora veremos la ingeniería en la civilización griega. La historia de la ingeniería en la civilización griega se caracterizó en el año 700 a.C. y aproximadamente de 500 a 400 antes de Jesucristo. En este periodo se llama la Edad de Oro de Grecia, debido a que hubo grandes sorprendentes logros significativos en esta área, en las cuales son el arte, filosofía, ciencia, literatura, gobierno, etc. En este tiempo, el famoso comandante Pericles, contrató a varios arquitectos para que construyeran los templos en la Acrópolis. Los Acrópolis son montes rocosos con una superficie plana. Y en este tiempo aquí los griegos utilizaron el sistema de patrón de egipcio en cuanto a su sistema de distribución de agua. Pero los griegos lo mejoraron, fueron ir mejorando, ya que fueron mejorando los materiales y el modo en cómo se construía. Este periodo ellos se lo conocen porque su creatividad fue mucho más rápido. Y también fueron los primeros en construir los puertos y el primer faro. Ahora veamos la ingeniería en el periodo romano.
El Imperio Romano fue una civilización con emperadores ambiciosos, pero tenían una gran visión, ya que querían expandirse en su gran logro a través de todo el mundo y marcar la diferencia que conocemos hoy en día. En cuanto a su ingeniería, podemos decir que fue la combinación de la cultura griega y también la etrusca, para obtener así su propio estilo híbrido, lo cual llegó a ser una de las más grandes codicias en todos sus pueblos. Así poco a poco fueron perfeccionando las técnicas, fueron perfeccionándose sus técnicas, ya que también fueron capaces de construir como los acueductos y los edificios públicos. Igualmente, en cuanto a la ingeniería romana se dio un gran énfasis en la construcción de carreteras, ya que para ellos eso era lo básico, porque tenía que se transportaban de un lado a otro con carruajes y la más base de vía de salida. Y también se caracteriza también por la construcción de fuertes, campamentos, puentes y también la ingeniería mecánica ya apareció en ese tiempo. Ahora veremos la ingeniería en la civilización oriental. Y la civilización oriental tiene que ver con la parte de India y China y los hindúes. Después de la caída del Imperio Romano, los antiguos hindúes eran diestros, ya que ellos sabían manejar, eran muy fuertes en el manejo del hierro y poseían el secreto para fabricar un buen acero desde antes de los tiempos de los romanos. Más tarde fueron capaces de utilizar lingotes de acero indio para forjar las famosas espadas damasquinas, como lo vemos en esta imagen aquí. Pero una de las más grandes realizaciones de este tipo de ingeniería fue la construcción de la Gran Muralla China, ya que tiene aproximadamente una distancia de 2.240 kilómetros. Y sin embargo, hay más de 4.800 kilómetros de muro en total. Y casi toda la muralla tiene aproximadamente 10 metros de altura. Pues esto es una gran construcción y un gran ejemplo del tipo de ingeniería que poseían en esa época. Ahora bien, pasaremos a las grandes maravillas del mundo antiguo. La mayoría sigue estando existente hoy en estos tiempos. Por ejemplo, las pirámides de Keops fue una de las grandes maravillas del mundo. Fue una de las consideradas una de las más grandes. Y además fue construida para albergar los restos del faraón Gufo, que es Keops en griego. Y fue en la quinta dinastía del Imperio Antiguo. Otra maravilla del mundo antiguo tenemos el templo de Artemisa. Este templo se construyó para la diosa griega Artemisa. Y el rey Creso, en la época de los griegos, fue el que mandó a construir esta obra. Y se calcula que las obras se dividieron cerca de 120 años para construirla. Ahora también tenemos los jardines colgantes de Babilonia. Estos jardines colgantes de Babilonia fueron muy preciosos, ya que estos formaban terrazas escalonadas sustentadas entre sí por pilares o columnas y una estructura de acueductos que alimentaban cada escalonada, parejamente alimentando todos sus grandes jardines. Este es un excelente ejemplo de un sistema de acueductos bien hecho y distribuido equitativamente en todo su esplendor. La siguiente maravilla es la estatua de Zeus. La estatua de Zeus se realizó en el año 432 a.C. y fue hecha en crisoelefantina, la cual es una combinación de oro y marfil. Y tenía una altura de 12 metros, por lo que debía prácticamente ocupar todo el interior del templo de Olimpia. Y su presencia fue muy impresionante, dado a tener un aspecto bastante significante. Luego tenemos el mausoleo de Halicarnaso. Este en realidad fue una tumba del rey de Caria Mausudo y fue mandado a construir por su esposa y por su hermana Artemisa II. Y se terminó en el año 350 a.C., es decir, 3 años después de la muerte del rey. Luego tenemos el Coloso de Rodas. Es una edificación bastante grande, del cual representa al dios Helios, o sea, el dios del sol. Y fue construida en la isla de Rodas. Según los artículos y los historiadores, tardó 12 años en construirse y dispone de un armazón de hierro y se encontraba cubierto por placas de bronce. Y su interior hasta la cintura estaba rellena de ladrillos y la parte superior era hueca.
y tenía una altura de 12 metros y pesaba 70 toneladas. Y por último, pero no menos importante, tenemos el famoso faro de Alejandría, construido en el siglo III a.C. por el arquitecto heleno Sócrates de Sitio, por orden del faraón Ptolomeo. Y fue construida en la famosa ciudad de Alejandría, y su fin era servir de guía a los barcos tanto de día como de noche. Y de ahí y la construcción que albergaba daría nombre a los actuales faros. Ahora bien, seguimos con la ingeniería en la Media. Posteriormente, después de la caída del Imperio Romano, surge la Edad Media. En este periodo ocurrieron pocos avances en ingeniería, pero sin embargo hubo un gran desarrollo estructural y un gran desarrollo de dispositivos y maquinarias que economizaban energía y incrementaban la potencia. En esta época se apareció la primera división de la ingeniería en varias especialidades, como son el ingeniero militar y el ingeniero civil. El primero estaba dedicado a la construcción y desarrollo de sistemas de defensa para las ciudades y la fabricación de instrumentos de ataque, mientras que el ingeniero civil tenía por tarea la solución de problemas relacionados con las ciudades, como lo son el diseño de caminos, los puentes, los edificios, sistemas de alcantarillado, el agua potable, acueductos, etc. Pero en este periodo se caracterizó bastante fueron las catedrales góticas, porque se les considera las más ligeras y osadas construcciones con un esqueleto de piedra jamás realizado por el hombre. Esta obra magnífica es un alto nivel de dominio de la estructura por parte de los ingenieros, como el de los arquitectos y también quienes la diseñaron. Y también en la época de la Edad Media también se caracterizó porque ya los ingenieros buscaban suprimir la capacidad reproductiva por el hombre y por animales mediante la construcción de maquinaria que ahorraban todo tipo de trabajo. Por eso es que en esta época se caracterizó más que todo por la construcción de maquinarias, como son los molinos de agua, los cuales fueron muy importantes en Europa, y la rueda y el timón giratorio para los barcos. Ahora veremos sobre la ingeniería en la sociedad precapitalista. La revolución en este tipo de sociedad precapitalista ahí denomina lo que se llama revolución industrial. Y esta revolución industrial marca un punto de inflexión en la historia, modificando e influenciando todos los aspectos de la vida cotidiana de una manera u otra. Y además en Bertioz se va mayor cantidad de personas que desean estudiar la ingeniería, pues había un nuevo campo fértil lleno de oportunidades para poder desarrollar nuevas tecnologías y solucionar problemas que afectaban a la población. Y durante este periodo se vivió el mayor conjunto de transformaciones, tanto económicas como tecnológicas y sociales en historia de la humanidad. Y ahora veremos las normas éticas contenidas en el Código de Hammurabi. Seguramente se preguntarán ¿qué es esto? ¿Qué es el Código de Hammurabi? Bueno, el Código de Hammurabi fue un conjunto de leyes que todavía existe, esa magnífica escultura, es un conjunto de leyes que organizaban y controlaban la sociedad, y fue creada en Mesopotamia hacia el siglo XVIII a.C. Y el creador, como su nombre lo dice, fue el rey Hammurabi, el responsable de fundar el primer imperio babilónico. En este código se regula el comercio, el trabajo asalariado, los préstamos, los alquileres, las herencias, los divorcios, las propiedades, las penas por delito de robo, asesinato, etc. Quiere decir, las leyes que nos conjuntan hoy en día estaban escritas en este código. Y también así, dependiendo si lo que pasó fue un accidente, era mayor si la víctima era un hombre libre, pero era menor si el responsable era un esclavo. El rey Hammurabi ordenó que se colocara esta estatua en cada plaza de cada ciudad para que todo el mundo conociera quién era el rey y cuál era su castigo. Y por lo cual este tipo de código se caracteriza porque comenzaba con la partícula sí, una preposición condicional, después describía la conducta que se realizaba y luego el castigo que correspondía por faltar a dicha conducta. En cuanto a las características, podemos decir lo siguiente: que este código de Hammurabi constituye el primer ejemplo del concepto por el cual algunas leyes son tan fundamentales que ni un monarca tiene la capacidad de cambiarlas. Este tipo de códigos son considerados también de origen divino, al igual que sucede con todos los siglos, como todos los códigos de antigüedad. Por ejemplo, las leyes de Moisés que Dios le entregó a su pueblo, fueron consideradas sagradas.
Igualmente, la ley también varía dependiendo de la clase social a la que pertenecía el individuo a quien iba a ser juzgado, ya sea noble, hombre libre, esclavo, etc. Y una de sus famosas leyes conocidas es la famosa ley del traidor, la cual te dice ojo por ojo, diente por diente. O lo que como podemos decir, aquí en este tiempo podemos decir, lo que tú haces es lo mismo que se te hará a ti. Y por último, pero no menos importante, ¿cuál es la importancia de la ingeniería en nuestra vida cotidiana, en la vida que tenemos hoy en día? Pues verá, la ingeniería ha jugado un papel muy importante y indispensable desde que se inició en la prehistoria hasta nuestros tiempos, ya que ella facilita y resuelve los problemas en modo más eficiente, haciendo uso de inventos más rápidos y sencillos, los cuales ayudan bastante a la humanidad. Y la ingeniería también es una muy importante a gran escala, porque es la manera en que se puede aplicar todas las ciencias que conocemos para mejorar y obtener un beneficio, ya sea propio o colectivo. Como bien sabemos, hay muchos tipos de ingeniería que se dividen en muchas ramas. Tenemos la ingeniería eléctrica, la mecatrónica, electrónica, eléctrica, mecánica, etcétera. Pero todas ellas son importantes, ya que todas ellas nos han hecho evolucionar hasta lo que somos hoy en día. Y todas ellas serán capaces de llegarnos a unos grandes avances o inventos que nos harán que nos llevarán a seguir evolucionando hasta el final de estos tiempos. Muchas gracias, espero haber explicado muy eficientemente esta, esta exposición y espero que haya quedado un buen concepto sobre la ingeniería, todo lo que ha recorrido, cómo ha evolucionado y todo lo que nos ha hecho progresar. Muchas gracias.